Gracias por estar con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Un servidor, Francisco González, y mi compañero y amigo Julio Márquez hemos preparado para ustedes un gran programa. Hola Francisco, hola amigos, a toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues es un gusto poder compartir de nueva cuenta esta noche con ustedes y sobre todo con un tema tan interesante que vamos a tener esta noche para todos ustedes y que va a ser muy importante su participación. Sí, por supuesto, y bueno, queremos mandarle un abrazo y un saludo a Adriana, que ahorita nos acabamos de despedir, que nos da muchísimo gusto que ya esté de nuevo también aquí con nosotros, que nos va a estar antecediendo en nuestro programa. Y bueno, un abrazote, Adriana, qué bueno que te incorporas a María Visión para hacer juntos de esta obra un proyecto de ayuda a los demás. El día de hoy hemos preparado un tema que se llama Matrimonio exitoso y familia exitosa. Cómo poder hacer de nuestro matrimonio un matrimonio de éxito y cómo hacer de nuestra familia una familia exitosa. Quédese con nosotros porque empezaremos dándole algunos síntomas de una familia, un matrimonio enfermo. Posteriormente hablaremos de las 5 A's de los matrimonios exitosos y, por supuesto, reglas básicas, prácticas y claves para mantener una familia exitosa. Así es que el día de hoy tenemos un programa muy extenso, esperamos obviamente su participación como siempre. Y bueno, para dar inicio sobre este tema, Paulina salió a la calle y le preguntó a usted quizá qué opina sobre este tema. Vamos a ver lo que la gente opina sobre este tema. Hola amigos de Maravisión, mi nombre es Paulina Sánchez. El tema de hoy es familias exitosas y me di la tarea de salir a las calles de Zapopan a preguntar a la gente qué es lo que afecta más a las familias y por qué creen que hay tantos divorcios. Vamos a ver lo que opina la gente. ¿Qué es lo que más afecta a una familia? Lo que más afecta es la, ¿cómo se llama cuando se golpean entre sí y eso? La violencia. La violencia intrafamiliar, exactamente, el descuido de los padres hacia los hijos. Porque ahorita casi yo, bueno, es mi opinión, ¿verdad? No sé si esté bien mi opinión, pero mi opinión es que ahorita todo esto que sucede de drogadicción y todo eso, somos nosotros los padres los culpables. ¿Por qué? Porque muchas madres no tenemos tiempo por las novelas, muchos padres no tenemos tiempo por la bebida, o sea, no les importan sus hijos. Entonces, para evitar todo eso, que haya buena familia y todo, sería que le pusieran un poco más de atención a sus hijos. Primeramente la desunión, la falta de amor, y por qué no decirlo así, actualmente hay un problema muy grande con las computadoras, los juegos de video, los celulares inclusive, son jinetes apocalípticos que desunen a la familia. ¿Cuántas familias hay que no se comunican entre sí por causa de ese tipo de aparatos, de cosas así? La desintegración familiar, los divorcios, la separación, los problemas familiares, los conflictos. Las drogas, el alcoholismo. Faltar al papá o que la mamá también no estuviera cuidando a los hijos. El padre, si no está el padre, y la educación, si no tienen buena educación. Desunión del padre y la madre. Que sea uno vicioso. Desunión, sobre todo. Bueno, ya vimos lo que la gente está opinando sobre qué es lo que más afecta a una familia, qué es lo que más afecta a un matrimonio. ¿Cómo ves, Julio? ¿Qué te pareció? Sí, al final yo creo que muchas de las respuestas de la gente van enfocadas a ciertas acciones, ciertas conductas que hoy en día estamos viviendo, y que esto, híjole, puede haber personas que puedan pensar, es que hay en ciertas zonas o en cierto tipo de estatus social. No, yo creo que en cualquier estatus o estrato social estamos viviendo un momento complicado, un momento en donde sí hay características, situaciones que están sucediendo y que tenemos que poner una especial atención para fortalecer todo esto tan importante que es la familia. Sí, por supuesto. Así es que entonces quédese con nosotros, comuníquese con nosotros. Vamos a estar abordando este tema y vamos a empezar a dar algunos tópicos y algunas ideas muy puntuales y recomendaciones que nos da
la palabra de Dios al respecto del matrimonio y la familia. Vamos a empezar, si les parece, abordando los 5 síntomas de una familia o un matrimonio enfermo. Muy bien. O sea, síntomas que nos van a ir ayudando a identificar que nuestro matrimonio, nuestra familia, se está enfermando. Y como cualquier enfermedad, hay que atenderla. El primer síntoma que va a botar es una mala comunicación. Puede ser que la comunicación sea a gritos, que nos estemos gritando, o que dejemos de hablarnos, o que la comunicación esté llena de mentiras, de barreras, de engaños y de vicios. La comunicación es un síntoma claro cuando una familia está fallando. Lo primero que se deteriora es la comunicación. Más de alguna vez, quizá usted que me está escuchando, si es casado, cuando ha tenido dificultades con su pareja, el primer síntoma es que hay un distanciamiento y la comunicación se nulifica o empieza a haber una comunicación distorsionada. Claro, ahora, tomando la comunicación como base, que nos decía un gran autor que se llamaba David Berlot. David Berlot decía que la comunicación es muy básica en la esencia, hay un emisor, un receptor y hay un mensaje de por medio. Después ya vienen estudios mucho más puntuales, como el que hace Paul Watzlawick, que nos dice que aparte del mensaje también hay un canal y que hay axiomas. Un axioma en la comunicación es que comunicamos aunque no corramos. Un axioma que nos habla Paul Watzlawick nos dice que es importante checar, monitorear muy bien cualquier tipo de conducta, cualquier lenguaje que estamos mostrando a nivel corporal, porque también adquiere un sentido de mensaje hacia otras personas. Entonces es cierto, cuando existe una situación dentro de la familia que puede ser un problema, una situación de conflicto, hay algún distanciamiento, hay ciertas conductas que ya están emitiendo un mensaje. Y entonces puede ser que se corte, puede ver que no exista esa escucha, y es cuando empieza a haber una serie de situaciones de conflicto que muchas veces, si no se hablan, se pueden agravar. Y es ahí donde la comunicación forma parte fundamental para fortalecer la familia. Sí, y es un síntoma muy claro que lo percibimos, porque como comentas, el silencio comunica. Claro. De hecho, hay silencios incómodos cuando la pareja tiene dificultades y se la transmite a los hijos. Se percibe un ambiente difícil, denso. Los hijos, aunque sean pequeños, perciben claramente lo que está sucediendo con sus padres. Y bueno, eso es un síntoma de que algo anda mal y que debe de ser atendido. O sea, los problemas no nos deben de alarmar. Los problemas son parte de la vida misma. El éxito de un matrimonio es no se da en que no tenga problemas. Más bien, en la manera en que enfrenta los problemas es que se va diferenciando una familia exitosa, un matrimonio exitoso, porque los problemas aparecerán como retos, como desafíos y como oportunidades para mejorar la relación. Sin embargo, dependerá de la manera en que se enfrenten esos desafíos, la fortaleza del matrimonio y en consecuencia de la familia, o se irá debilitando si estos no se enfrentan de manera asertiva, de manera conveniente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el síntoma de la comunicación es demasiado prolongado, pueden venir peores enfermedades para el matrimonio y para la familia misma. Sí, y sobre todo que en la comunicación también hay algo bien interesante, que es que escuchamos de las otras personas. En la comunicación no solamente es este proceso de que hay un emisor, un receptor, hay un mensaje, sino que dentro hay toda una serie de conversaciones con las demás personas y conversaciones personales. Y nosotros como seres humanos somos los únicos seres en la tierra que no solamente oímos, sino que interpretamos. Y cuántas veces lo que interpretamos difiere mucho de lo que está sucediendo en la realidad. Y es ahí donde hacemos toda una novela, una historia muchas veces trágica, difícil, de lo que observo, no pregunto, no comunico, no pongo una especial atención para decirlo, y entonces hago toda esa historia, toda esa novela, y entonces empiezo a interpretar. Y empiezo a juzgar, y empiezo a ver otro tipo de situaciones que van agravando esos momentos. Bueno, quédese con nosotros, estamos hablando del primer síntoma de un matrimonio y una familia enferma. El primer síntoma
entra por la comunicación. Obviamente, una comunicación no asertiva puede ser agresiva o puede ser pasiva, sin embargo, de cualquier manera comunicamos, pero comunicamos quizá un mensaje que empieza a dañar a la familia. Comuníquese con nosotros y coméntenos para ustedes qué es lo que más está afectando a la familia y al matrimonio hoy en día. Y regresando del corte, platicaremos del segundo síntoma que te va a ayudar a ir entendiendo qué es lo que sucede con tu matrimonio. Es como hacer un diagnóstico y luego vendrá también una serie de recomendaciones para mejorar. Así es que quédese con nosotros y en breve regresamos. Continúa con nosotros en el programa Saber Vivir y estamos un servidor Francisco González y Julio Márquez abordando el tema de matrimonios exitosos y familias exitosas. Y hemos iniciado este tema con los síntomas de una familia enferma o de un matrimonio enfermo. Hay que recordar que el síntoma no es la enfermedad. El síntoma refleja algo que está pasando. Y abordamos el primer síntoma, es una mala comunicación. El segundo síntoma que vamos a escuchar en matrimonios y familias enfermas es que viven con la bandera de las quejas frecuentes. El esposo se queja de la esposa se queja del esposo, los hijos se quejan de los papás se quejan de los hijos y predomina la queja. ¿Qué significa? Que no aceptamos al otro tal cual es, le exigimos más allá de sus posibilidades y empezamos a quejarnos y empezamos a hacer una carga para el otro. La esposa se convierte en una carga para el esposo y el esposo para la esposa. Los hijos se empiezan a avergonzar de los padres enfadan a los hijos y predomina el mundo de la queja. Sí, ahora la queja es una señal muy interesante de falta de responsabilidad. Porque bueno, alguien puede decir, es que yo me estoy quejando y lo que quiero es que reaccione, hemos escuchado eso. Quiero que reaccione, quiero que vea lo que está pasando. Porque te estás quejando, muchas veces las cosas no suceden. Cuando adoptamos una responsabilidad importante en el matrimonio mismo, como padres, como hijos, hacemos que las cosas sucedan. Si yo veo algo en casa que está tirado y no me gusta que esté tirado, bueno, puedo recomendar, puedo ver qué hago, poner reglas, una serie de cosas, pero si no tengo que hacer algo yo, porque ¿de qué me sirve quejar? Porque solamente voy a estar dotando, haciendo más grande esa bola de nieve que puede empezar a hacer rencor, molestia, enfado, ¿sí? Con la queja no resolvemos absolutamente nada. Tenemos que hacer las cosas, hacerlas que sucedan y suceden con responsabilidad. Y la responsabilidad es hacer muchas veces algo que ni siquiera me toca, pero que estoy a favor de ese vínculo, de ese núcleo tan importante que es la familia. Entonces, la queja es algo que daña y la responsabilidad sería algo que nutre. Sí, y la queja normalmente se acompaña de justificaciones, y muchas veces innecesarias y muchas veces inclusive hasta ridículas. ¿Por qué? Porque nos quejamos de algo y justificamos nuestra queja con algo. Entonces empezamos a enredar toda la relación. ¿Por qué? Porque, como comentas, Julio, el que justifica es que no se hace responsable de su conducta, de sus comportamientos, de sus acciones y también de sus omisiones. Sí. Entonces empezamos a justificar, yo me justifico y te empiezo a culpar a ti de lo que a mí me sucede. Sin embargo, cuando dejamos que este síntoma crezca, bueno, los problemas se hacen más profundos. Es por eso, de ahí la importancia de atender los síntomas en el momento en que se presenten. Por ejemplo, si tu esposa se está quejando de algo, lo recomendable sería preguntarle por qué hay esa queja. Y es explorar un poquito y vamos a ver que la queja está en la superficie, pero el problema está un poco más profundo. Y es ahí que podemos solucionar el problema, no por la superficie. Claro. Ahora, también esta parte de raíz que puede existir en la queja, muchas veces nosotros tenemos que empezar a clarificar con la comunicación, no solamente asertiva, sino que seamos muy claros en lo que estamos solicitando. Oye, yo lo que veo es esto, ¿qué es lo que sucede? Porque no entiendo lo que está pasando. Entonces, muchas veces damos dobles mensajes o damos mensajes que son confusos para la otra persona. Tenemos que ser muy claros con lo que está sucediendo, acerca de lo que quiero, de lo que solicito, de lo que estoy pidiendo,
Y algo muy importante es de la forma en cómo lo voy a pedir, también esto es importante. Sí, por supuesto, y qué bueno que se están comunicando con nosotros, nos da mucho gusto, iremos dando salida a sus llamadas poco a poquito y gracias por estarse comunicando con nosotros. Entonces, ya llevamos 2 síntomas, mala comunicación y quejas frecuentes. Vamos al tercer síntoma. Vaya tomando nota y vaya haciendo un autodiagnóstico de cómo anda su matrimonio, de cómo anda su familia. El tercer síntoma es pocas o nulas manifestaciones de afecto. Pocas o nulas manifestaciones de afecto. Esto es, se respira un ambiente de frialdad, donde no externamos ni verbalmente ni no verbalmente el aprecio que le tenemos a nuestro esposo, a nuestra esposa o a nuestros hijos. Claro, y esto sucede frecuentemente, me he encontrado yo con muchas personas que dicen, ¿para qué le digo que lo quiero, que le estimo, que la amo, o que los amo a los niños? Si ya lo saben, ya crecieron, ya ese tipo de cosas ya dejaron de ser importantes, ya yo con lo que les demuestro es suficiente. Y de verdad nunca es suficiente, porque las manifestaciones de aprecio y de amor tienen que ser acompañadas sí de acciones, pero tienen que estar reforzadas fuertemente de palabras. ¿Sí? Muchas veces se nos olvidan las palabras y pensamos que solamente con las acciones es como puede la gente observar que es real. Y no, tiene que ser de estas 2 formas, la parte de las acciones y la parte de las palabras. Entonces, ojo, porque si están faltando estos detalles, que pueden ser detalles que hacen muy importante la relación familiar, entonces es un síntoma importante para ver que algo está faltando. Sí, y obviamente empieza a haber un distanciamiento, el que va generando, si se fijan, un síntoma te lleva al otro. Ya no hay manifestaciones de afecto, entonces la comunicación empieza a ser distante, nos empezamos a quejar, empezamos a decirle al otro que no nos sentimos queridos, o mejor dicho, le decimos al otro que no nos quiere, y el otro dice sí te quiero, y empieza una serie de complicaciones, quejas, volvemos a las quejas y justificaciones. Sin embargo, no hay en realidad señales de afecto, de tomarlo de la mano, de abrazarlo, o muchas veces creemos los papás que porque ya son grandes no necesitan el abrazo, lo necesitan. Mire, aunque el adolescente de pronto lo rechaza, en el fondo lo necesita más que nunca. El esposo, aunque parezca así como cara de sargento mal pagado, necesita el abrazo de los hijos y de la esposa. Entonces, no dejemos de que la relación de pareja y la relación de familia penetre el síntoma de no hacer manifestaciones de afecto todos los días, con detalles sencillitos. Al despedirnos, un beso, un abrazo, al llegar a hacer lo mismo, buenos días, buenas tardes, buen provecho en la comida, son detalles básicos, elementales, que enriquecen la relación. Claro, por decir en la parte de psicología, en una de las corrientes psicológicas, terapia familiar, sistémica, que nos habla Virginia Satir, ella nos dice claramente que hay estudios que se demuestran en donde las manifestaciones de aprecio en cuestión de un abrazo son tan importantes que nutren, llevan a un vínculo muy importante en las familias, y sobre todo que se necesitan de varios abrazos al día para sentirnos protegidos, queridos, amados, que pertenecemos. Y aquí la pregunta importante, Francisco y amigos, sería: ¿qué tantos abrazos tú das en el día a tu familia? Porque es cierto, y tú lo decías muy bien y claramente, en la adolescencia hay un rompimiento muy natural, marcado en la mayoría de los adolescentes, de la pubertad hacia adolescencia, en donde les cuesta mucho trabajo a ellos entender este contacto que muchas veces queremos tener algunos papás. Pero hasta ahí tenemos que ser muy firmes en que les podemos demostrar a ellos cuánto los apreciamos y cuánto los queremos. Por eso, si tú tienes hijos que todavía no son pubertos o adolescentes, manifiéstales todo el amor que puedas, porque después va a costar algo más de trabajo. Sí, y fíjate, estudios también demuestran, Julio, de que un abrazo ayuda al sistema inmunológico, nos hace inclusive más fuertes desde el punto de vista de la salud física. O sea, entonces, bueno, un síntoma clarito es que empieza a haber menos o nulas manifestaciones de afecto. Vamos al siguiente, el cuarto. El cuarto síntoma se llama
desinterés, desinterés. Y con una bandera de respeto, de yo respeto lo que tú haces y tus espacios, lo que en realidad está sucediendo es no me interesa ya lo que tú hagas o decidas. Este síntoma ya es más fuerte y más grave porque sí orilla a las parejas y a las familias a que se dispersen cada una en los roles que tiene que desempeñarse y no hay un punto común entre ellas. Un desinterés habla de que ya el síntoma y la enfermedad están creciendo, Julio. Claro, y aquí este desinterés también habla de varios de los síntomas anteriores. Una falta de afecto, falta de comunicación. Esta parte de desinterés también marca una parte importante en donde hay un rompimiento, en donde hace falta tal vez muchas cosas por decir, muchas cosas por expresar. Y es ahí donde tenemos que hacer un alto en el camino y valorar qué está sucediendo. ¿Para qué? Para tomar acciones contundentes, para hacer algo diferente. La gente y la mayoría de las personas piensan que si hacen lo mismo van a tener diferentes resultados, pues es una gran equivocación. Tenemos que hacer cosas diferentes para tener diferentes resultados y ahí empezamos a modificar algo de los síntomas que están sucediendo. Sí, por supuesto. Miren, aquí una llamada que me gustó mucho de Rodrigo Rojo de Guadalajara, dice, lo que afecta al matrimonio es la falta de oración y el exceso de televisión. Ándale. Lo hice así como un poquito en poesía. Pues sí, obviamente estamos hablando de programas que de alguna manera te atrapan y promueven una cultura de antivalores. Bueno, estamos a punto de irnos a un segundo corte, quédese con nosotros, estamos abordando el tema de matrimonios y familias exitosas y estamos el día de hoy obsequiando 2 libros. Uno es el de 365 días de libertad, que parte de lo que vamos a ver a continuación viene en ese libro, y también el libro de tentaciones, donde nos habla de las tentaciones de hoy y también de los deberes de Estado, los deberes que tienen los esposos para con las esposas para con los esposos y los hijos a su vez para con sus padres. Así es que llame y estará participando para que se lleve uno de estos 2 libros. Así es que entonces quédese con nosotros y al regresar daremos el último de los síntomas, de los 5 síntomas que nos hablan de un matrimonio y una familia enfermas. Con nosotros estamos abordando el tema de matrimonios y familias exitosas, dando algunos tópicos y arrancamos el programa para los que apenas nos están sintonizando con 5 síntomas de una familia enferma y de un matrimonio enfermo. Vamos a continuación a pasar el 5.º síntoma que nos va a ayudar a revisar si nuestro matrimonio, nuestra familia se está enfermando o no. El 5.º síntoma se llama faltas de respeto. Este ya es un síntoma donde va subiendo de valor la intensidad del síntoma, o sea, nos está hablando ya de una enfermedad a punto de brotar. Faltas de respeto. Sí, y esto ya lleva a puntos muy difíciles, muy trágicos, que muchas veces también hemos visto, desafortunadamente, en las familias. Hoy en día vemos noticias que de verdad es algo impresionante, cómo esas faltas de respeto inician muchas veces de manera verbal, de una forma en donde la otra persona dice, bueno, le estoy diciendo cosas, pero no le estoy haciendo tanto daño. Pero no solamente es un daño a nivel emocional, sino que después se pasa a otro extremo y muchas veces puede ser a nivel físico, que es lo más triste que hoy en día puede estar pasando. ¿Sí? Entonces, ojo con esto porque también tú como persona, independientemente si tu familia la conforma tu esposo, tu esposa, tus hijos, si es monoparental o parental, ¿sí? O nuclear y de tantas formas de familia que hay, tienes que checar y monitorear qué es lo que está pasando con estas faltas de respeto, porque aquí ya empieza a haber cosas que hay que pedir ayuda y hay que hacerlo ya. Sí, es importante porque cuando ya la enfermedad está a punto de brotar un problema más severo, empieza a haber faltas de respeto y la falta de respeto es atentar contra la propia dignidad de la persona. Y eso ya no lo debemos de permitir, hay que atenderlo inmediatamente. O sea, no se esperen a que esto se vaya agudizando. Voy a repetir los 5 síntomas para los que nos están apenas sintonizando. Primer síntoma es la mala comunicación. Segundo, las quejas frecuentes. Tercero, poca o nulas manifestaciones de afecto. Ya ahí
si ustedes van viendo, va aumentando de intensidad. Cuarto, el desinterés. Y quinto, las faltas de respeto. Ahí tenemos los 5 síntomas de una familia y un matrimonio enfermo. Si te parece, vamos a dar salida a alguna de sus llamadas. Lourdes Bretón nos manda felicidades para este año y gracias. le manda un abrazo a Paulina. Quiero decirles que Paulina hoy anda de vacaciones, se fue a un crucero con su familia y bueno, le deseamos que la pase muy bien en sus vacaciones muy merecidas. Muy bien. Nos habla María Teresa de Rojas, de Irapuato, y dice, por favor, Francisco, dame la parte de la Biblia donde viene la participación de los abuelos en la familia. ¿Lo recuerdas? Ese fue un tema que vimos la semana pasada, si mal no recuerdo. Usted encontrará en la carta a Tito, en la carta de Tito, en el capítulo, si me da oportunidad, se lo busco y regresando del corte le doy la cita exacta, pero está en Tito, en los primeros capítulos, no recuerdo si es el 1 o el 2, donde viene la participación de los ancianos para con los hijos y los nietos. Una cita muy interesante. Gracias. Alma Rosa Romero Orozco, de aquí de Guadalajara, dice felicita y saluda por el programa y gracias por apoyarnos en los cursos y conferencias. Esto es muy importante porque acabamos de tener una conferencia, la verdad que fue algo muy, muy importante, muy interesante, una participación activa realmente de la gente que estuvo en la conferencia y sobre todo que también nos han preguntado, Francisco, oye, ¿pueden ir a otra ciudad, a otro estado? Con todo gusto nos ponemos de acuerdo y vemos todas las posibilidades. Un correo a @mariavision.com y ahí toda la información. Ahí está apareciendo en pantalla el correo y con todo gusto podemos estar ahí en su ciudad. Sí, también se comunicó con nosotros Carla Alejandra Rivera, saluda y dice que los programas se le hacen muy interesantes. Muchas gracias por comunicarte. Te saludan, Francisco, Rosalina Hernández, porque dice que hoy es el día de San Francisco de Sales. De Sales. De Sales. Sí, San Francisco de Sales. Sí, bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Muy bien. Patrocinio Jiménez, alumna mía del Instituto Bíblico, siempre está al pendiente de nuestros programas, nos felicita mucho y comenta que los matrimonios es la falta de confianza lo que los hace que se distancien, sí, ciertamente. Muy bien. José Antonio Moreno nos saluda y te saluda a ti, Paco, y que también le digas a Pepe. Con mucho gusto, acabo de ver a Pepe hace unos minutos y estuvimos con él platicando porque haremos cosas muy interesantes próximamente y estuvimos poniéndonos de acuerdo también para el próximo viaje de Semana Santa a Tierra Santa. Para los que estén interesados, pues estén muy al pendientes donde sacaremos algunas publicaciones más puntuales al respecto. Excelente. Bueno, vamos a continuar, si les parece, con el tema, pero mire, tenemos preparado otro bloque de un sondeo que Paulina nos hizo el favor de salir a las calles y volverle a preguntar a ustedes respecto al tema. Estamos dando salida a sus llamadas. Ahora vamos al mensaje que nos tiene la gente que se le entrevistó en la calle. Vamos. En breve. ¿Y por qué cree que hay tantos divorcios? Precisamente por eso, la falta de amor, el egoísmo, todo influye, sobre todo la falta de amor. Pues a veces por los problemas económicos, emocionales. No hay un entendimiento porque simplemente no conversan las personas, el hombre y la mujer, y desde ahí se pierde la comunicación, porque siempre tiene que haber eso, la comunicación. Porque no hay comunicación entre la familia, o sea, entre su esposa y el esposo, y no hay ayuda mutuamente. Es que somos como un equipo. Cuando es una familia, si uno deja, todos dejan. Por eso es que hay muchos divorcios, porque no hay comunicación y las personas no valoran a las mujeres. Porque ya no hay moral ni decencia. Por la falta de comprensión y pleitos ahí pues, entre la misma familia. Porque no se comprenden, porque no se entienden, porque no platican, no tienen. Yo tengo 37 años de casado y quisiera morirme, volver a nacer y volverme a casar con ella. Ojalá y todos los matrimonios estuviéramos en la condición de este señor, ¿verdad? Sí, muy interesante lo que respondió. Sí.
Le doy la cita bíblica exacta, María Teresa, con muchísimo gusto. Viene justamente en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 1 al 6. A grandes rasgos dice que los abuelos, aquí menciona esta Biblia, esta traducción le pone los ancianos, sean sobrios, juiciosos y prudentes, que vivan plenamente la fe, el amor y la paciencia. De igual modo que las ancianas, esto es las abuelitas, observen una conducta digna de personas piadosas, que no sean chismosas, calumniadoras, ni dadas al vino, sino buenas consejeras. De este modo enseñarán a los jóvenes, a los esposos y a sus nietos cosas buenas, respetuosas, para que sus maridos amen a sus esposas. Y continúa esta carta. Entonces aquí viene una recomendación pues para las personas ya mayores que tienen una contribución importante para los matrimonios y para los hijos. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí vamos a entrar al tema de las 5 A's, de un matrimonio y una familia exitosas. 5 A's, que tienen que ver con 5A, pero también tienen que ver con la palabra haz, de hacer. O sea, tenemos que hacer cosas para provocar el éxito en nuestra relación. Primero vamos a partir de qué es un matrimonio. Porque si queremos un matrimonio exitoso y una familia exitosa, vamos partiendo de la base bíblica de lo que es un matrimonio. Y también vamos a partir de lo que es un matrimonio exitoso. Primero, vamos a ubicarnos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 28. Dice así, aquí vamos a ir partiendo de lo que es un matrimonio. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Dominen en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal sobre la tierra. Aquí está hablando de sean fecundos. O sea, el matrimonio tiene que ver con la fecundidad. Entonces aquí ya está claramente que el matrimonio es entre varón y mujer. Cualquier otro tipo de relación no le podemos llamar matrimonio, porque no existiría la fecundidad. Más adelante, en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 18, dice así, dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, la mujer. ¿Se fijan? Es que el matrimonio no es un invento del hombre, es un don de Dios. El matrimonio entonces es entre hombre y mujer, no en otro tipo de relaciones que hoy en día nos quieren promover y quieren llamarle matrimonio. No, el matrimonio es hombre y mujer. Y para afianzar, Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 4, fíjense con qué precisión dice. ¿No han leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Eso es el matrimonio. Entonces, partiendo de la base muy clara de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ahora sí podemos pensar en qué consiste un matrimonio exitoso. Partiendo de la palabra éxito es lograr un objetivo. El objetivo del matrimonio es vivir de cara a la eternidad, viviendo felices aquí en la tierra para alcanzar la felicidad eterna. La felicidad entre la pareja y la felicidad entre los hijos. Entonces, un matrimonio exitoso es un matrimonio feliz de cara a la eternidad. Una familia exitosa es una familia feliz de cara a la eternidad. En otras palabras, que hagamos actos con el sello de eternidad. ¿Y estos cuáles son? Actos buenos, nobles, justos, verdaderos y que nos den libertad.
Claro, y todo esto que dice Francisco también va salpicado de no solamente el saber que tenemos que lograr ciertos objetivos para que sean exitosos, tanto el matrimonio como la familia, sino que también esos objetivos y esas metas o esos proyectos que se hacen en conjunto tengan también un resultado hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque imagínense nosotros como padres, los que tenemos la dicha de ser papá o mamá, ¿sí? Ver a nuestros hijos crecer, desarrollándose, aprendiendo, muchas veces también tropezando, y nosotros estar cerca, pero dejar que en algún momento sean libres y puedan, digamos, extender sus alas y volar en libertad, pero que sean personas de bien para sí mismos, para la sociedad. Creo que empezamos a ser exitosos como padres. Porque una de las cosas más importantes que es el ser papá o mamá es ver a nuestros hijos bien desarrollados, sobre todo siendo felices y apoyando y haciendo algo importante por la sociedad. Y esto se da a través de un matrimonio importante, que muchas veces hoy en día lo que estamos viendo es que el papá o la mamá, por las diferentes actividades, estrés, pues bueno, hay situaciones que hay que empezar a resolver, pero la importancia de tener éxito con los hijos, en específico, y sí quiero puntualizarlo, es verlos desarrollarse, verlos en libertad, verlos produciendo, sobre todo para la sociedad, y estando contentos, estando felices. Sí, por supuesto. Entonces, si les parece, vamos a empezar con la primera A. La primera A de un matrimonio, de una familia exitosa, tiene que ver con la asertividad. Ser asertivos en el decir, en el hacer, pero también en el pensar. Claro. Asertividad desde el buen pensar para el bien hablar y el bien hacer. Ser asertivos, Julio. Claro, la asertividad es una palabra muy interesante, pero muy difícil de vivir. Asertividad es una palabra que va enfocada a decir las cosas en el momento adecuado, de la manera adecuada y con un sentimiento o una emoción para eso que estoy hablando y expresando. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una situación con los hijos, con la pareja, y no lo expresamos en el momento que debe de ser? Y dejamos que pasen 2 meses, 3 meses, hay gente que hasta dura años. ¿Te acuerdas aquello que me hiciste? Me dolió muchísimo y tuve mucho coraje. Oye, ¿cuándo? No, pues hace como 1 año, aquella vez que fui... Sí. Oye, espérame, eso no es ser asertivo. Lo que estamos ahí siendo es una persona que tiene una comunicación más bien pasiva, en donde agacha la cabeza, no dice nada, no pasa nada, pero sí pasa en su interior. Entonces, una conducta y una comunicación asertiva va enfocado a decir las cosas en el momento que tienen que ser, de la manera que tienen que ser, ¿sí? Con mucha congruencia, como lo mencionabas, pero con el sentimiento y la emoción adecuada. Y esto no es sencillo porque es un trabajo. Nos han enseñado a no expresar lo que sentimos, a no mostrar lo que sentimos en cuestión de emociones, en cuestión de sentimientos. Entonces se nos complica porque culturalmente ha sido una situación que se nos ha venido enseñando. Entonces nosotros si queremos tener una familia sólida, una familia exitosa, tenemos que empezar a provocar a que los elementos de la familia expresen lo que sienten. Y ahí estamos hablando de asertividad. Sí, fíjate, lo que comentas, Julio, ciertamente esta parte de la asertividad no es sencilla, sin embargo, ninguna de las A que vamos a decir son sencillas. Necesitamos de la gracia de Dios, del don de Dios, de la intervención de Dios para hacer fácil lo que desde el punto de vista humano de pronto puede resultarnos complicado. Entonces hay que invitarlo para que podamos hacer vida estas 5 A que vamos a irte enlistando. Obviamente tiene que ver con la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don, es un regalo y es una posibilidad que nos da la fuerza para poder hacerlo a pesar de nuestras deficiencias y de nuestras carencias. Vamos a ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos da algunas recomendaciones de asertividad para los hombres y para las mujeres, porque la asertividad tiene que ver con hacer lo que conviene en el momento oportuno. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Dice que el marido dé a su mujer lo que debe y lo que conviene, y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo,
sino la mujer. No se nieguen el uno al otro. Fíjense, aquí ya está hablando de palabras, no negarse se refiere a situaciones de afecto, de sentimiento, de emoción, o sea, no nada más a situaciones de intimidad, lo que comentabas, o sea, no se nieguen una buena plática, una buena conversación, no le niegues tus sentimientos, lo que piensas, lo que sientes, no te niegues. Solamente niéguense, dice, solamente para la oración, pero luego vuelvan a estar juntos, para que Satanás no los tiente por su incontinencia. O sea, aquí ya se está refiriendo también a la relación conyugal. O sea, ser asertivos es no negarnos el uno al otro. Tiene que haber una comunicación asertiva, tiene que haber claridad en lo que sentimos, claridad en lo que expresamos, y siguiendo con este tema de la asertividad, Pedro viene a puntualizar este tema. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, en la vida común sean comprensivos. Aquí viene una palabra clave. Ser asertivo es ser comprensivo con las mujeres, porque son más frágiles desde el punto de vista de las emociones y los sentimientos. Y esto ya está comprobado científicamente. La parte del hombre, la parte de la mujer, porque vamos a ver más adelante, Corintios, algunas otras cartas, que nos habla de roles, de áreas importantes que cubre el hombre y la mujer, y las vamos a enriquecer con el Concilio Vaticano II, que da una explicación muy puntual a unas citas que de pronto resultaban ser polémicas. Ok, la asertividad de verdad es una cosa muy importante, no solamente para vivirla nosotros y cada uno que nos está viendo, sino también para transmitirla a las generaciones que vienen detrás. Porque la asertividad también en muchas ocasiones lleva el poner límites, es decir, a ver, permíteme por favor porque lo que estás haciendo me molesta, porque lo que estás haciendo me hace sentir triste, por lo que está sucediendo, me sorprende, o sea, tenemos que hablar de emociones, sentimientos, pero en el momento que tienen que ser. Y esto lleva también una gran responsabilidad. No es sencillo, y al hablar de asertividad, también estamos hablando de generar y fortalecer la comunicación. Sí, por supuesto. Y si somos asertivos, nos va a llevar a la siguiente A. La siguiente A es acuerdos. En un matrimonio y en una familia hay acuerdos. Uno de ellos, bueno, pues son los límites. Claro. Hay acuerdos, hay reglas prácticas para una sana convivencia, hay roles dentro de la familia, hay roles dentro del matrimonio, así como lo hay en cualquier empresa. Imagínense una empresa donde no hubiera un orden, donde no hubiera un director general, gerentes, los que están en producción, los que están en ventas, cada quien ocupa un rol. Y para que las cosas funcionen, debe haber acuerdos comunes que permitan una sana convivencia. ¿Qué acuerdos tienes en casa? ¿Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cuál es el pequeño reglamento familiar para llevar a buen puerto, a buen fin, nuestra relación matrimonial y nuestra relación familiar? Claro, y los acuerdos, volvemos a lo mismo, tienen mucho que ver con la comunicación. ¿Por qué? Porque ¿cuáles acuerdos existen? Unos que están ahí pero no se hablan de ellos, y a la hora de estar haciendo algo, practicando algo, realizando algo, oye, es que esto no se vale o esto sí se vale. Oye, espera, pero nunca me habías dicho, nunca lo habíamos platicado. Y si es algo importante para ti, tienes que expresarlo. Claro. Con asertividad, con comunicación, clara, abierta y honesta. Pero ojo, las peticiones son muy importantes. A mí me gusta mucho trabajar en las solicitudes. O sea, con mis hijos, yo lo que les digo es, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero que lo expresen de la manera que lo tienen que expresar. Porque muchas veces, entonces entra la interpretación y es que yo creí, yo pensé, se me figuró, ¿sí? Pero son interpretaciones. Entre más concretos, entre más certeros seamos en nuestras solicitudes, en nuestras peticiones, siendo asertivos, porque la asertividad no quiere decir que sea agresivo y directo, no, hay que ser amable, hay que ser una persona que pide algo, que solicita algo, pero de una manera en donde podamos cumplir con este dicho popular, en el pedir está el dar. Sí, de hecho, esa es la siguiente A. Mira, la siguiente A es amabilidad. Claro. Pero me voy a regresar porque quiero dar las citas bíblicas donde reforzamos el tema de los acuerdos. Pero antes de entrar a ese tema, platicando con un matrimonio, hablando de los acuerdos,
de que no los expresas en el momento oportuno en una relación de pareja. El esposo cada que venía alegre llevaba a su esposa feliz a un restaurante que le encantaba al esposo, y la esposa por X cantidad de años, creo que fueron 5 o 6 años, yendo, llegó el momento en que le dice, oye, no me gusta este lugar. Imagínate tantos años. Sí, ¿no? y el esposo le dice, a ver, mi amor, perdón, no entiendo lo que me estás diciendo. Claro. Llevamos 5 años donde festejamos aquí nuestros aniversarios, sí, hacemos un montón de cosas y me dices que no te gusta. Ella dice, no, y como ya estamos hablando de los acuerdos y de la asertividad, quiero ser muy asertiva contigo. Dice, si me lo hubieras dicho, cambiamos de lugar, con muchísimo gusto. No pasa nada. Bueno, quédense con esto. Regresando del corte, hay muchas llamadas también. Vamos a dar salida a sus llamadas. Muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros y seguiremos enlistando las otras 3A que nos restan para darle puntualidad. Y regresando del corte, quiero dedicarme un espacio muy fuerte a esta cita bíblica, porque es fundamental en relación a los acuerdos que debe de haber entre hombre y mujer. Pero quiero hacerles una pregunta antes de irnos al corte. ¿Qué arcángel es el custodio del matrimonio? ¿El arcángel Gabriel, el arcángel San Miguel o el arcángel San Rafael? Llámenos a ver si usted sabe cuál de los 3 arcángeles es el arcángel del matrimonio. Sigue con nosotros en su programa Saber Vivir, un servidor, Francisco González y Julio Márquez. Hemos preparado el día de hoy y hemos dado seguimiento a matrimonios y familias exitosas. Iniciamos con 5 síntomas de una familia enferma y estamos abordando las 5 A's de una familia exitosa, partiendo del matrimonio entre hombre y mujer, que ese es el único término correcto para llamarle a esta relación. Matrimonio es entre hombre y mujer. Y ya vimos los textos bíblicos desde el Génesis y cómo lo confirma Jesús. Así es que el matrimonio no es un invento del hombre, es un sacramento, fue elevado a sacramento con Jesús. Entonces es un don divino, es una vocación, es una elección de vida, es un estado de vida que elegimos para vivir en matrimonio. Vamos a dar salida a algunas llamadas, adelante. Julio. Está Luz María Rodríguez, muy atenta, y dice, felicita y saluda. Creo que la base principal de una familia es la tranquilidad y tener un diálogo sincero. Bien, Normalicia felicita al programa y pide por su matrimonio con mucho gusto y dice que el programa está muy interesante. Gracias. Carla Paola Velar de Guadalajara felicita y saluda al programa. Muchas gracias. Karina López felicita al programa. Cristina Partida de Zapopan, por la salud de todos y da gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Bueno, Mayela Rodríguez, también aquí de Guadalajara, dice que le resulta muy interesante el programa. María Arce de Torreón dice muchas gracias porque es un gran programa y felicita a todo el programa. Gracias. Muy bien, Aida del Río también nos felicita y dice que las familias se desintegran por la falta de oración y porque nos alejamos de Dios. También está Graciela Claustro de Zapopan y dice, el programa está muy interesante, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Graciela. Silvia Rosales, le está gustando mucho el programa. Para los conductores, pide oración a los conductores con muchísimo gusto. Les recordamos que todas sus llamadas van al banco de oración donde se ofrecen sus peticiones. Muy bien. María Salazar habla de Morelia, Michoacán. Felicita y saluda a ti, Paco, también a mí, gracias. Y también dice que quiere información acerca de Tierra Santa. Entonces aquí lo voy a apartar para, sí, lo apartamos para que tengan información. Con mucho gusto. Se comunica con nosotros también Juana Lucía y comenta que las familias se desintegran porque los jóvenes no respetan a sus papás, a sus mayores. Fíjate. Esther Álvarez de Jardines Alcalde, de aquí de Guadalajara, felicita a los conductores y dice que está sirviendo mucho el programa a su familia. Muchas gracias. Sí, también María Elena Delgado dice, de aquí de Zapopan, se comunica y comenta que lo que daña mucho a las familias es el individualismo y el egoísmo que hoy en día se está promoviendo. Sí. Es correcto, sí, muy bien. Ana María Cruz Gómez nos habla desde Oaxaca y nos dice que el programa está resultándole de mucha enseñanza. Muchas gracias. Lili Zacarías dice que le gusta mucho el programa y que está aprendiendo mucho, que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias.
Carmen Torres de Guadalajara, a los exponentes, y está muy interesante el programa. Gracias, gracias. Sí, Manuel Santiago dice que está muy, muy bonito el tema, y pide por Héctor, por su vocación. Muy bien. Berta María Gutiérrez, de la Colonia Centro, ¿sí? Felicita y saluda al programa. Muchas gracias, Berta. María Guadalupe Gutiérrez comenta que el matrimonio tiene a veces problemas por la falta de comunicación. Minerva Preciado nos habla de Jardines de la Paz, aquí en Guadalajara, por el tema, y nos llena de sabiduría. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a enseguida, después, claro, daremos salida a más de sus llamadas, pero me interesa continuar con esta cita que se me hace muy interesante respecto a los acuerdos. Pero antes de darles la cita, quiero darles la respuesta. El arcángel del matrimonio, pero nada más del matrimonio, sino de la salud y de la prosperidad, es el arcángel San Rafael, el que siempre tenemos aquí en el programa. El arcángel San Rafael es custodio de los matrimonios, así es que si están dificultades, hay una novena muy bonita del arcángel San Rafael. También es arcángel de los caminantes, de los escritores, tiene mucho trabajo el arcángel San Rafael. Muy bien. Les voy a hacer otra pregunta. ¿En qué libro se encuentra en acción el arcángel San Rafael? Y les voy a dar 3 opciones. ¿En el libro de Tobías, en el libro de Nehemías o en el libro del Génesis? ¿En cuál de los 3 aparece en acción el arcángel San Rafael? Muy bien, vamos a dar la cita ahora sí de la A de acuerdo, que es una de las características de los matrimonios exitosos, que saben llegar a acuerdos. Las Sagradas Escrituras nos dicen lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3 en adelante. Sin embargo, quiero que sepan que la cabeza de todo hombre, es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. En el libro de Colosenses 3:18 dice: mujeres, sean sumisas a sus maridos como conviene en el Señor. Pero Pedro viene a reforzar este texto y más adelante voy a dar la interpretación que le da el Concilio Vaticano II. Primera de Pedro 3:1, igualmente ustedes mujeres sean sumisas a sus maridos para que, si incluso alguno no cree en la palabra, sean ganados por la palabra, sino por la conducta de sus mujeres. Esta sumisión, y aquí viene una connotación interesante porque a lo mejor en casa están diciéndole el esposo a la esposa: ya ves, mujer, te tienes que someter. Se refiere a una sumisión inteligente y a una sumisión activa, donde ciertamente debe de haber un gobierno para efectos prácticos, como en cualquier empresa donde está el director y el gerente, pero los dos forman un consejo y a través del consejo es que se toman los principales acuerdos. Vamos a ver qué nos dice el Vaticano II. Esta sumisión no significa que la esposa esté en un plan de desigualdad. En efecto, el Concilio Vaticano II nos dice a este propósito: la unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada por el Señor en una igualdad de dignidad de personas, hombre y mujer son exactamente iguales en su dignidad. Sin embargo, dice, debe de haber roles dentro de la familia y esos roles se tienen que asumir con tal sumisión que permitan llegar al acuerdo. ¿Se fijas qué interesante? Y esto lo podemos encontrar en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, en su número 49. Aquí viene una explicación mucho más extensa, porque no se refiere a una actitud machista, donde se hace lo que yo digo, porque lo digo y aunque esté equivocado, así será. Se refiere más bien a un acuerdo de voluntades, donde haya sumisión y donde efectivamente el hombre sea el que tome la batuta, el rol de director general, pongámosle así, dentro de la familia. Sin embargo, arriba del director general está siempre el consejo, y el consejo familiar debe de estar conformado por el hombre y por la mujer.
Claro. Y ahora, habrá también, y hoy en día no tenemos tampoco que taparnos los ojos, porque sí hay familias en donde nada más está uno de los elementos como padre o madre, y que esto todavía, lo lleva a un plano mucho más importante, porque qué tanto hoy hemos visto mamás que sacan adelante a sus hijos, pero siempre está tal vez una figura que representa esta cabeza, este hombre, que también es muy importante para darle identidad, para fortalecer el rol que debe jugar un niño o una niña, claro. y que es importante también mencionarlo. Hay muchas mujeres que tienen esa capacidad de jugar esos dos roles en un momento dado, pero siempre con figuras que están cercanas, claro, para fortalecer, claro, esto. Claro. Entonces ya ven, o sea, llegar a acuerdos no debe de ser complicado cuando ya determinamos los roles y hay una sumisión activa, así le podemos llamar, una sumisión activa, donde proponen, llegan a un acuerdo común, y bueno, a partir de ese acuerdo común, de ese consejo, es que vamos a gobernar a nuestros hijos y nuestras actividades hacia la sociedad. ¿Okay? Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente A. Se llama amabilidad, que ya lo habías comentado. Sí. O sea, podemos comunicar, podemos decir lo que queramos decir, pero con amabilidad. Sí, y sobre todo que esa amabilidad debe ser muchas veces en las peticiones. Quiero recalcar esto porque cuántas personas viven en su familia dentro de un momento de amargura o de tristeza, de insatisfacción, de hasta sed de venganza, hemos escuchado tantas veces, porque de la manera en que me lo pido, de la manera en que me lo dice, no me siento bien. Sí, siento que me degrada o siento que no me toma en cuenta, siento que no soy importante, y hay interpretaciones. Entonces, esta amabilidad es lo más básico de que amanecemos y que nos vamos a dormir. Gracias, por favor, con gusto, en qué te ayudo. O sea, hay tantas cosas que podemos demostrar para ser amables, claro, y que muchas veces se nos pasa por largo, porque hay actividades, hay estrés, hay momentos difíciles, pero tenemos que focalizarla como punto fundamental para fortalecer las relaciones interpersonales. Sí, y vamos a dar el texto bíblico donde nos exhorta a ser amables. Esto lo vamos a encontrar en el libro del Eclesiástico, capítulo 36, versículo 23. Si en su lengua hay ternura y mansedumbre, su marido ya no es como los demás hombres. El que se casa con una mujer adquiere el comienzo de la fortuna y una ayuda semejante a él, ahí está, semejante a él, y columna de apoyo. Donde no hay valla, la propiedad es saqueada. Donde no hay mujer, gime un hombre a la deriva. Fíjate qué interesante. Y vamos a reforzar esto de la amabilidad. Si era tremendo en la cita donde dice mujeres sean sumisas a sus maridos, es más tremenda esta cita porque dice la cita, así los maridos deben de amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Eso es más tremendo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Con una muerte, hasta la muerte, y una muerte de cruz, dando su vida. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Efesios 5:28. Aquí estamos viendo el equilibrio muy sano para tener una familia y un matrimonio exitoso de cara a la eternidad. Bueno, quédese con nosotros. Recuerdo que están participando para ganarse uno de estos dos libros, el libro de Tentaciones y el libro de 365 días de libertad, con sus llamadas, y además sus llamadas van al banco de oración. Regresando, daremos las siguientes 2A para tener un matrimonio exitoso. Gracias por continuar. Gracias por todas sus llamadas. No sabe cómo nos edifica, nos motiva a seguir preparando este y otros temas más. Sus llamadas nos nutren muchísimo. Muchísimas gracias por estarse comunicando. Desde Monterrey nos hablan. Agradecemos mucho el detalle que tienen de hablarnos de fuera de aquí de Guadalajara. Hilaria nos comenta, nos manda saludos y da la respuesta correcta de que era el arcángel San Rafael, es el arcángel de los matrimonios. Sí, Luz Elena Mejía de Guadalajara nos saluda y nos manda felicitaciones. Muchas gracias. Igual de Huachinango, Puebla, nos hablan de allá de Puebla, felicita el programa y comenta Norma que le ayuda mucho en su desarrollo personal. María Jesús Esquivel de Fuerte, Sinaloa,
nos manda a saludar y dice que la respuesta es San Rafael. Sí, es correcto. Igual Judith Arvis da la respuesta correcta, el arcángel San Rafael, y además da el libro correcto. Ciertamente se encuentra en el libro de Tobías. Todo el pasaje, les prometemos que vamos a preparar un tema donde vamos a hablar del libro de Tobías. Es un libro donde entra en acción el arcángel San Rafael, digno de hacer una película. Buenísimo, lo vamos a abordar aquí en este programa próximamente. ¿Te parece, Julio? Muy bien. Rosy Guerrero de San Luis Potosí también nos dice que viene en el libro de Tobías, nos habla de San Luis. Muchas gracias. Guadalupe Lizardi nos felicita que los temas le parecen muy interesantes. María Socorro Espinosa de Zapopan nos saluda, muchas gracias. Mari Carmen igual nos felicita y pide oración por sus hijos. Ramón Orozco de Guadalajara dice que el fracaso en las familias es porque los jóvenes no quieren hacer oración y tanta tecnología está distrayendo mucho. Por supuesto. Lucy Hernández nos felicita y da la respuesta correcta, el arcángel San Rafael. Desde Oaxaca nos habla Ana María Cruz y nos dice la respuesta que era el arcángel San Rafael. Teresa González se comunica con nosotros y también nos da la respuesta correcta, el arcángel San Rafael. Lupita Ramírez de Guadalajara nos felicita y pide oración por la familia Villaseñor Ramírez. Muy bien. Alma Margarita da las dos respuestas correctas, Tobías y el arcángel San Rafael, correctamente. María Eugenia de Zapopan nos dice que es muy interesante y que por favor también volvamos a dar las citas de Corintios. Muy bien, ahorita las repetimos con mucho gusto. Lourdes Ruiz de Guadalajara dice, nos manda a saludar a los conductores y dice que los programas le ayudan mucho. Muchas gracias. Carolina Beretón de Tlajomulco dice que le encanta el programa y que le han ayudado a saber vivir. Bueno, vamos a, antes de dar salida a todas las llamadas, muchísimas gracias. Vamos a continuar para no quedarnos con el tema inconcluso. Vamos a dar las siguientes reflexiones. Estamos hablando de las 5A de un matrimonio exitoso. Ya definimos que un matrimonio es entre hombre y mujer, y el éxito tiene que ver con alcanzar la felicidad aquí en la tierra, pero de cara a la eternidad, es llegar juntos a la eternidad, con nuestros hijos, con tu esposa, con tu esposo, o sea, ir construyendo nuestra felicidad eterna. Y vimos que una A importante era la asertividad, acuerdos, la siguiente A, amabilidad, y la cuarta A se refiere a alegría. Fíjate qué importante es tener alegría en el matrimonio, tener alegría en la relación con los hijos. Totalmente, alegría es una de las cosas que más debemos de vivir dentro de las familias, con los hijos, con la gente que está ahí cercana, porque una familia, un matrimonio, cuando tiene alegría, de verdad se nota. Claro. Se nota y lo más interesante aquí también es que podemos vivir esta alegría en las cosas que cada una de las personas que vive con nosotros está viviendo, ¿sí? Hay que interesarnos con alegría por lo que le interesa a los hijos, por lo que le interesa al esposo o a la esposa, pero con alegría, porque puede ser que a nuestra hija le guste cierto tipo de música y a mí no me gusta, pero no por eso voy a estar descalificando, voy a estar señalando, voy a estar diciendo que es lo peor. Más bien me adentro en la música, vivo la música, a ver qué puedo sacarle y me alegro de que me tenga la confianza, que podamos compartir, ¿sí? O si le gusta algún deporte, o qué le gusta, lo que le guste, vívelo con alegría, porque es muy importante para esa relación. Y aquí viene una cita bíblica muy interesante en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 19, Jesús les contestó: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio esté con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. O sea, aquí se está refiriendo a que el matrimonio debe de ser bello, bonito, alegre. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, 7, que muchos piensan que el Apocalipsis son cosas desastrosas, fíjense qué palabras tan hermosas nos da. Con alegría y regocijo, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado. Cada que se refieren a una boda, a un encuentro entre hombre y mujer y a la familia, la Biblia se referirá invariablemente a una relación de alegría. Excelente. Qué interesante. Y la última A, antes de irnos, es el amor. Por supuesto, el amor debe de envolver toda la relación. Y hay que diferenciar amor de enamoramiento. Es cierto, porque en el enamoramiento muchas parejas, muchas familias
al vivirlo, claro, esas parejas están en el enamoramiento y viven muy bonito, todo muy bien, pero después pasan al amor. Y eso es lo más interesante, porque el amor es mucho más perdurable y dura por mucho tiempo. Ahora, es cuando el enamoramiento dicen, oye, es que me gusta, es súper cuidadoso con el dinero y siempre está al pendiente del dinero, ¿sí? Y después ya cuando pasa el tiempo y pasa el enamoramiento, ya ahora empezamos a hablar de que está caño, de que no quiere soltar dinero. Y era la misma persona y cuidaba igual el dinero, pero ya se acabó el enamoramiento. Entonces, ojo, lo que fortalece a una relación matrimonial es el amor, que es el que perdura y es el que fortalece toda la relación. Y hay que recordar que el amor, más que un sentimiento, el amor es una elección. Si decidimos amar al otro, vamos a provocar cosas en beneficio del otro. Si deseamos amar al otro, lo vamos a respetar, va a haber comunicación, va a haber amabilidad. El amor todo lo encierra, todo lo envuelve, y lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo 19:5. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne. Hacer una sola carne es solamente a través del amor. Julio, claro, pues estamos cerrando. Tenemos muchísimas llamadas. Las citas que leímos de Corintios, puede usted agarrar el libro de Corintios y leerlo prácticamente todo y encontrará una serie de recomendaciones, pero principalmente Primera de Corintios, capítulo 7, encontraremos recomendaciones muy puntuales en la relación de matrimonio. Y bueno, todas las llamadas pues de verdad son muy importantes. Desafortunadamente ya no tenemos el tiempo. Manden un correo a sabervivir@mariavision.com y ahí estaremos en contacto, porque nos interesa mucho seguir conversando con ustedes. Julio, rápidamente vamos a sacar también de aquellas, a ver, para que no una y otra de allá. 2. Ahí está. Vamos a ver quiénes se llevan el libro primero de 365 días de libertad. María Eugenia de Zapopan. De Zapopan. Sí. Muy bien, aquí vamos a dejarlo. Hay que pasar aquí a las instalaciones de María Visión. Y acá es Teresa González, de Guadalajara. Muy bien. Teresa González, felicidades. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Estaremos en oración y les pedimos que ustedes también oren por nosotros, porque también somos tentados. Entonces, ayúdenos con sus oraciones para seguir fortaleciendo este programa y nuestras vidas. Dios les bendiga y que tengan un matrimonio exitoso. Hasta la próxima.